Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías, vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a iniciar en este domingo una serie de predicaciones de este libro. Ya les había comentado, Nehemías. Esta mañana estábamos conversando un poco con mi esposa en el desayuno acerca de la situación del mundo, como es que es evidente que el Señor ha entregado a la humanidad en un juicio. La humanidad entera está bajo juicio, ¿no? Como leemos en el capítulo 1 del libro de Romanos. Los primeros capítulos habla cómo Dios entrega, ¿no?, a la inmundicia, Dios entrega a la homosexualidad y Dios entrega. Ese es el juicio que nosotros vemos ahora con nuestros propios ojos cómo es que se está llevando a cabo. Y la iglesia, ¿qué es lo que debe de hacer en medio de este juicio? Debe de permanecer inmóvil, debe de permanecer indiferente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo nosotros? Tal vez cuando tienen pues como mi edad, por ejemplo, ¿no? Uno pues ya está vivido casi completamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con los hermanos que están en sus 30 y deciden establecer una familia en este tiempo que está siendo juzgado el mundo y prácticamente todo Occidente por el Señor? Porque han abandonado al Señor, han despreciado al Señor y bueno, el Señor los entrega pues a una mente depravada, ¿no? Aquí hemos leído en el himno 457, dice: le seguiré fiel en su luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Y es algo tremendo, hermanos, que nosotros tenemos que vivir de esa manera en este tiempo, ¿no? Entonces vamos a leer Nehemías, hermanos, capítulo 1, desde el versículo 1 al final. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Que el Señor bendiga su palabra. Y este libro de Nehemías, hermanos, es un libro pertinente para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Acá nosotros vamos a examinar cómo es que las preguntas de Nehemías, las preguntas que hace Nehemías a Hananí, lo llevan a la oración. Entonces vamos a ponerle como título a esta meditación: preguntas que nos llevan a la oración. El libro de Nehemías es uno por el cual el Señor trae a nuestra memoria a un hombre que reunía unos requisitos espirituales especiales que lo hacían diferente ante los ojos de Dios. Y para resumir esas características espirituales podemos usar 5 palabras. Era un hombre temeroso de Dios. Ese es Nehemías, un hombre temeroso de Dios. Y es el ejemplo que yo creo que el Señor nos trae para que sigamos a través de su palabra. Y a lo largo del libro vamos a ver a un hombre temeroso de Dios, en el cual ese mismo temor, miren hermanos, es lo que yo veo, ese mismo temor lo convierte en un hombre valiente frente a los enemigos de Dios. En el cristianismo no hay cobardes, hermanos. No hay cobardes. Nosotros tememos al Señor, y ese temor que le tenemos hace que busquemos en su palabra sus mandamientos y qué cosa es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y parte de lo que debemos hacer es siempre enfrentarnos a los enemigos del Señor. Es evidente. Es parte del mandamiento de Dios. Es lo que nos enseña este libro. El Señor no nos ha redimido a nosotros solamente para estar reunidos aquí los días domingo y predicar su palabra y elevarle alabanzas. Nosotros no vemos eso en la Escritura. El Señor nos ha redimido con un propósito, y parte de ese propósito es que nosotros, por medio de nuestra vida, seamos la luz en el mundo, para que el mundo sepa que hay un Dios, un Salvador, que nos redime con brazo fuerte, pero también el Señor nos capacita a nosotros espiritualmente para pelear la buena batalla de la fe, como lo hacía el apóstol Pablo. Sino ¿de qué batalla? Pues ¿de qué batalla es la que hablaba el apóstol Pablo? ¿Qué batalla es la que nosotros encontramos aquí en Nehemías? Entonces, ese temor nos hace valientes contra los enemigos que se encuentran fuera, quienes eran hombres que no profesaban la religión de este siervo de Dios. Eran hombres paganos, hombres aborrecedores de Dios, hombres que no querían que esas murallas sean levantadas nuevamente, hombres que no querían que el verdadero culto se restablezca en Jerusalén, hombres que no querían saber absolutamente nada de la religión. Y ahí está un hombre, Nehemías. A estos hombres de ese tiempo de Nehemías, que lo podemos leer en el contexto, podemos compararlos en el tiempo presente con todos aquellos que ya han derribado las murallas de la iglesia evangélica, esas murallas que nos protegían del error doctrinal, que nos protegían de las herejías, y ellos han conseguido debilitar a la iglesia hasta el punto en que ahora tenemos ideologías enseñadas desde diferentes púlpitos como la sana doctrina de hoy. Las murallas doctrinales, alguna vez un predicador dijo eso. Él dijo: las murallas de la iglesia están muy elevadas, es imposible para un incrédulo que pueda hacerse miembro de una iglesia o que pueda practicar el cristianismo bíblico. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer para que podamos tener llenas las iglesias? Pues derribar las murallas de la santidad, derribar las murallas de la piedad, derribar las murallas de la verdad, inclusive. De la verdad, para que el error también entre a la iglesia, pero que todos nosotros podamos estar tranquilos. Si es que esos errores son de segundo nivel o tercer nivel, esos errores doctrinales, pues no hay que pelear por eso. No hay que hacer batalla, no hay que discutir entre nosotros. Es más importante la unidad. La unidad. En el error no importa, pero tenemos que estar unidos. Y claro, la iglesia, pues como fue el famoso quien dijo eso, la iglesia respondió como amén, dijo, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros vemos que el cristianismo está así.
Esa es la razón por la cual que el mundo está dentro de la iglesia. Esa es la razón por la cual nosotros ahora encontramos de que son expulsados, son excomulgados de la iglesia aquella persona que quiere vivir una vida santa, justa y recta. Las cosas están al revés. El feminismo ha invadido la iglesia, el movimiento LGBT ha invadido la iglesia. El asesinato de los bebés en los vientres de su madre son aceptados en algunas iglesias. El marxismo ha invadido la iglesia y todo esto ha sido con ayuda de algunos pastores quienes pasaron de ser reformados a ser conocidos como neorreformados o nuevos calvinistas. Lo que les quiero decir es que el mismo contexto histórico que enfrentó Nehemías lo está enfrentando hoy la iglesia del Señor. Enemigos que atacan a la esposa de Cristo desde afuera y enemigos que la atacan desde adentro. Es el mismo, ¿no? Nosotros vamos a avanzar cuando veamos más adelante. Vamos a ver cómo habían enemigos internos, inclusive, a que se oponían a lo que Dios había establecido claramente en su palabra en el Antiguo Testamento y que fue defendido por Nehemías, inclusive. La historia comienza en Babilonia. Comienza con un hombre que se encontraba en el exilio, lejos de su patria, igual como Daniel, que hablamos la semana pasada. Algo como la situación nuestra, ¿no? Otra vez recordamos que estamos viviendo en esta tierra, Babilonia, cuando nuestra ciudadanía está en los cielos. Nehemías es el hombre que lidera el regreso de ciertos judíos que se encontraban cientos de kilómetros lejos de Jerusalén y lidera también la construcción de las murallas derribadas y lidera la restauración del culto al Dios verdadero. Cuando leemos todo esto en este libro, yo me preguntaba lo siguiente: ¿será posible hacer lo mismo en estos tiempos? ¿Hay espacio para Nehemías, hombres como Nehemías en este tiempo que podamos hacer esto? Hermanos, yo creo que sí, pero no a nivel global. Yo creo que cada pastor y cada iglesia local va a tener que trabajar para levantar esas murallas, restaurar, mantener el culto al Dios verdadero según su palabra, y en el camino encontrará también otras iglesias que tienen ese mismo sentir y se unirán como iglesias hermanas. Yo creo que sí, es posible hacer la misma obra en nuestros días. Lo que se necesita son hombres como Nehemías. Hombres como Nehemías. No necesariamente pastores, pero los pastores deberían ser los Nehemías que lleven a las ovejas a su cargo hacia un culto completamente bíblico, interpretando las escrituras según las reglas histórico-gramatical, sin añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Yo creo que cuando un pastor se propone hacer eso, no va a tener una amplitud de seguidores, una amplitud en su iglesia, pero esa va a ser una iglesia sana. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Crecer numéricamente o queremos crecer espiritualmente? A veces no se puede hacer las dos cosas, hermanos. Y tenemos que crecer, tenemos que preferir crecer espiritualmente que numéricamente. Hay otros que piensan al revés. Es mejor crecer en números, aunque pues la iglesia esté muriendo de hambre. Una de las enseñanzas que encontramos en nuestro texto es que un cristiano siempre pregunta. Vamos a abrir en Nehemías capítulo 1, versículos 1 y 2. Un cristiano siempre pregunta. Por eso yo les comentaba que el título de esta enseñanza es Las preguntas que nos conducen a la oración. Si nosotros no preguntamos, si nosotros no vamos a obtener respuestas, si nosotros no podemos discernir el estado actual de la iglesia, nunca vamos a orar como deberíamos. Nunca. Entonces, en Nehemías capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí, hermanos, es que Nehemías, cuando se encuentra con Hananí, uno de sus hermanos, él hace tres preguntas. Tres preguntas. Uno, por los judíos que habían escapado de Babilonia. Dos, por los judíos que habían quedado en la cautividad. Y tres, por Jerusalén. Y estas tres preguntas son preguntas, hermanos, que encierran una preocupación muy profunda por los judíos, por el pueblo de Dios, el pueblo israelita, según la carne, y también por la ciudad de Dios. Eso es lo que nosotros vemos. Y nosotros también deberíamos preguntarnos sobre la situación en la que se encuentra el cristianismo en este tiempo. Por ejemplo, preguntar, ¿hay en este distrito alguna iglesia cuya enseñanza sea como la de las sendas antiguas? Esa es una pregunta válida. Otra pregunta es, ¿a dónde pueden ir los creyentes en un tiempo en que muchas iglesias se han rendido al mundo y toman el pecado con ligereza? Esa también es otra pregunta. Yo tengo dos preguntas más. ¿Hay alguna iglesia comprometida con la enseñanza ortodoxa a la que pueda asistir con toda mi familia? Ahora estamos quizás expandiendo un poco más. Ya no voy a congregar yo. Va a congregar mi familia. Va a congregar mi hijo, mi hija, que ya es una señorita. Va a congregar mi hijo, que está en proceso de crecimiento y conocimiento. ¿Hay alguna iglesia donde yo pueda llevarlos a ellos con toda seguridad y sabré que allí les van a enseñar la palabra de Dios? Es otra buena pregunta. Y una pregunta todavía más amplia es cuál es el estado del evangelio en las iglesias locales de nuestros días. Eso es lo que yo preguntaría en el lugar de Jeremías. Eso es lo que deberíamos preguntarnos nosotros. Es cierto que la gran mayoría de profesantes buscan una congregación donde les diga que sin santidad sí es posible entrar al cielo. Hay iglesias así. Sin santidad es posible entrar al cielo. O también ellos buscan otra iglesia que les diga, nosotros no nos vamos a inmiscuir en tus vicios. Es más, los vamos a santificar. Sin embargo, no debemos olvidar que el Señor se guarda un remanente por gracia. Eso lo tenemos muy claro en la enseñanza. Es una manada pequeña, dice. Somos santos creyentes, un remanente por gracia, que nos preocupamos por la sana doctrina y práctica que se predica en una iglesia. Es por ellos que debemos preguntarnos muchas preguntas en estos días, hermanos. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en las iglesias y seminarios en los Estados Unidos? Porque ellos envían misioneros a Latinoamérica. Esa también es una muy buena pregunta, porque lo que ocurre en los Estados Unidos va a llegar acá. Va a llegar acá. Lo que ellos estén enseñando en sus seminarios se va a enseñar acá. Lo que ellos estén predicando en sus púlpitos se va a predicar aquí. O sea, eso, hermanos, aunque nosotros no querramos, ellos son la fuente de los misioneros, ¿no? Y estas preguntas debemos hacérnoslas no por una curiosidad carnal, una curiosidad malvada, sino para preguntarnos al final, ¿qué puedo hacer yo frente a esta triste situación espiritual? Esa es la razón por la cual Nehemías preguntó esas tres preguntas, y esa debe ser la razón por la cual nosotros preguntamos todas las preguntas que también les he hecho. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación penosa espiritual por la cual está atravesando la iglesia de nuestros días? Yo, hermanos, no quisiera dejar de mencionar acerca de las preguntas que otras personas nos pueden hacer. Hay también otras preguntas diferentes a las preguntas que Nehemías hizo a Hananí. Los incrédulos también pueden hacernos preguntas a nosotros. Sobre todo los incrédulos que se han
observado o que ellos han observado un viraje en la iglesia evangélica. Ellos pueden preguntar, ¿por qué ahora los evangélicos hacen estas cosas que antes no las hacían? Yo una vez me encontré con el testimonio de un hermano que ya no vive aquí en Perú. Y él me decía que su papá, que no es creyente, le preguntaba, pero ¿cómo es posible de que ahora los cristianos estén acostumbrándose a consumir licor? Nunca yo había escuchado, un incrédulo, hermanos, preguntando a su hijo creyente. Algo ha cambiado, y el incrédulo se da cuenta, algo ha cambiado. O preguntas también en ese mismo sentido que hacen evidente que hay un declive en el que se encuentra el así llamado cristianismo, debido al testimonio de algunos profesantes que con sus vidas hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los incrédulos, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras niegan el poder del Evangelio. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, cuando dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo pregunto, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde? ¿Lo vemos? A veces tenemos que indagar mucho para saber si una persona es realmente cristiana, porque a simple vista no se puede ver el poder del Evangelio en esa persona. Es más, son muy semejantes al mundo. Esa línea o ese abismo, podemos decir, que había entre un incrédulo y una persona cristiana, es una niebla ahora, no se ve, parece que está borrada, no hay una distinción clara. Cuándo es que uno es creyente y cuándo uno es incrédulo y cuándo uno es creyente. Hay conversiones, hermanos, que son dramáticas, tal vez como mi conversión. Por ejemplo, yo era un ateo declarado y vivía como un ateo. Me burlaba de Dios. Yo era un ateo teórico y un ateo práctico. Pero se vio después que yo cambié. Mi familia lo notó, mis amigos se separaron de mí. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Que no vemos, hermanos, ese poder del Evangelio. Eso también es para que nosotros nos preguntemos, y también debemos estar preparados para estas preguntas cuando un incrédulo nos hable de esa manera. Pero también hay otra clase de preguntas que nos la hacen cierta clase de personas incrédulas con el propósito de desbaratar nuestra fe y hacernos sentir como que el cristianismo es un salto al vacío. Ellos creen que volverse cristiano es perder la razón, la cordura, y hacen preguntas como, ¿puedes demostrarme la existencia de Dios? O esta pregunta muy común, ¿cómo puede un Dios bueno permitir la maldad en el mundo? Y esta otra pregunta, ¿cómo puedo estar seguro que la Biblia dice la verdad? Esas son preguntas también que nosotros nos encontramos, ¿no? Y estas no son preguntas, pues, de personas que buscan a Dios de todo corazón, sino de aquellos quienes quieren desbaratar nuestra fe y llevarla al plano de otras religiones y convertir al cristianismo, pues, en un asunto personal que no tiene nada que ver con el mundo real en el que nosotros estamos viviendo. Eso nosotros lo encontramos ahora, eso lo encuentran nuestros hijos en las escuelas y en las universidades. Y si nosotros no estamos preparados para responder esas preguntas, nuestros hijos tampoco. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, pero ellos dudarán si no les damos respuestas contundentes. Lo que quiero decirles es que en estos tiempos los cristianos estamos obligados más que nunca a ejercitar nuestro intelecto para discernir las cosas que suceden alrededor nuestro a través de la palabra de Dios, aplicando la enseñanza bíblica a cada suceso que nos acontece y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia del Señor Jesucristo. Entonces hay muchas preguntas. Y todas esas preguntas, hermanos, deben conducirnos a nosotros a la oración. Todas. La respuesta de Hananías a las preguntas de Nehemías tiene también un gran impacto en el corazón de este siervo de Dios, de Nehemías. Esas respuestas despiertan en él
otra pregunta para sí mismo. Y la pregunta nosotros la vamos allá. ¿Qué puedo hacer yo frente a esta triste situación espiritual? Y para responderla, él busca a Dios en oración. Miren, hermanos, cómo todo comienza preguntando: ¿cuál es el estado de la iglesia? ¿Cuál es el estado de la cristiandad? ¿Qué hay de esos llamados cristianos carnales? ¿Qué ocurre porque la iglesia está mundanalizada? ¿Qué pasa con las iglesias que ahora adoran con rap? Todas esas preguntas deben conducir a un creyente genuino a un dolor, a una punzada en el corazón para llevarlo a Dios. Y a través de Dios buscar la respuesta a la pregunta: ¿qué puedo hacer yo frente a esta situación? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de los cielos. Nosotros oramos de manera corporativa por esta necesidad de la iglesia del Señor. Estoy hablando en términos generales. Oramos por el estado de la iglesia y también para que podamos seguir siendo ejemplo de Nehemías. Así se ha orado el jueves pasado. Así comenzamos a orar. Y en este capítulo de la palabra de Dios podemos encontrar un modelo de oración para los tiempos en los que nosotros vivimos en la actualidad. Es la oración que inicia en el versículo 5 y termina en el versículo 11. Y esta oración tiene 4 partes. Primero, hay una invocación segura. Una invocación segura a la persona de Dios, es el versículo 5. Segundo, hay una confesión de pecado con la petición específica, es versículos 6 y 7. Tercero, hay una invocación para que Dios recuerde su pacto con su pueblo, versículos del 8 al 10. Y en el cuarto, el compromiso de actuar por amor a Dios y a su pueblo. Esas son las 4 partes que nosotros vemos en esta oración que hace Nehemías. Y antes, hermanos, de meditar en la oración de Nehemías, recordemos que la aflicción de su corazón y espíritu es la que lo lleva a él a buscar al Señor Dios. Y creo que la aflicción principal era saber, miren, hermanos, yo creo que esa era la aflicción principal, y considerémoslo nosotros también. Era saber que había algunos judíos, porque eso es lo que nosotros vemos. Habían algunos judíos que estaban viviendo en Jerusalén. ¿O no dice así? Habían judíos ahí. Habían judíos. Y estaban viviendo en una ciudad en ruinas. En una ciudad sin muralla. Estaban viviendo en una ciudad sin templo, sin nada de lo que representase la religión verdadera. Ellos estaban acostumbrándose, ya se habían acostumbrado a vivir en esa ruina. Ellos estaban acostumbrados a vivir en la ruina. ¿Nosotros podríamos vivir así, hermanos? No podemos, ¿verdad? O sea, si llegamos a un lugar y vemos que todo está demolido, pues lo que vamos a hacer es levantar, poner cimientos, levantar paredes, poner un techo y para poder habitar ahí. Pero ellos no. Ellos ya estaban acostumbrados a vivir en la ruina. Igual en nuestros días hay muchos cristianos acostumbrados a vivir en las ruinas del cristianismo. Si comparamos, hermanos, el cristianismo del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta del siglo XIX, era un siglo donde las estructuras doctrinales y de práctica de la iglesia eran fuertes. Eran fuertes. No estaba en ruinas la iglesia, pero se buscaba arruinar la iglesia, y ciertamente que se ha conseguido en nuestros días. Entonces hay cristianos, pues, que están acostumbrados a vivir en las ruinas del cristianismo, con la santidad y la piedad verdaderas en ruinas, con predicadores cuyos contenidos están en ruinas y sirven para arruinarle la vida a quienes escuchan esos sermones, con una adoración arruinada por la llegada del rap y la música contemporánea,
Hermanos, la mayoría del cristianismo de hoy no es la sombra ni siquiera de lo que fue hace un siglo. El cristianismo hoy en día está en ruinas. Está arruinado el cristianismo. Está en ruinas y son muchos quienes se han adaptado a esa religión en ruinas. Pero nosotros nunca nos vamos a acostumbrar a eso. En tanto veamos la palabra de Dios, en tanto el Espíritu Santo nos conduzca siempre a la verdad, nunca nos vamos a acostumbrar. Por lo menos yo, nunca me voy a... Y yo estoy seguro que ustedes también. Nunca. Y no deberíamos, hermanos, acostumbrarnos, sino más bien deberíamos sentirnos angustiados como Nehemías. Y ese es el propósito de la predicación de hoy. ¿Por qué? Porque si no existe dolor por la situación actual de la llamada iglesia evangélica, no habrá oración por ella. Era lo que yo les decía. Si no te duele ver, hermanos, lo que estamos observando en la iglesia, nunca vamos a orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que toque nuestro corazón para poder nosotros orar por la iglesia actual, por nosotros, para mantenernos en nuestra firmeza, y por la misericordia del Señor para que levante esas ruinas en las que se han acostumbrado muchos cristianos. No habrá oración por ellos, y menos habrá alguien que quiera cambiar esa situación, para que el Señor levante Nehemías en esas iglesias también. Nehemías invoca de una manera confiada a la persona de Dios. Esa es la primera parte de su oración. Y su confianza, hermanos, es en dos sentidos. Está en el versículo 5. Primero, él reconoce que es Dios el único que puede solucionar esta lamentable situación. Es Dios. Y segundo, él confiaba en que él mismo amaba a Dios, amaba sus mandamientos y se esforzaba por una obediencia agradecida. Por eso le llama Señor. Esas dos cosas tienen que haber en una persona que comienza a orar por el estado de la iglesia. Primero, que Dios es el único que puede cambiar esta situación. Y segundo, que nosotros que oramos somos personas que amamos a Dios y que nos esforzamos por vivir una vida santa. El versículo 5 dice en la versión de la Biblia de las Américas: y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Notemos, hermanos, que luego en el versículo 6 él mismo se llama siervo del Señor, reconociendo que Dios estaba por encima. Dios estaba por encima. Dios estaba por encima, hermanos, de todas las cosas y de todas las circunstancias, y que además Dios es digno de todo honor, Dios es digno de toda honra, y lo reconoce como alguien en quien podemos confiar. Lo llama el que guarda el pacto y la misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nehemías tenía la convicción de que Dios estaba por encima también de cualquier autoridad terrenal, comparando con Dios el rey Artajerjes. Eran nada. Nehemías, sabiendo que ningún ser humano es digno delante de Dios, incluido él y nosotros, recurre pues a la gracia divina para que Dios escuche y responda su oración. Algo así como la oración de Job, de quien Dios tenía un buen reporte. Job dijo en su oración, en Job 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es la primera parte, hermanos. Dios está por encima de todas las cosas. Y cuando habla Nehemías dice en el versículo 5, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Mira, hermano, fíjese en esa palabra, y guardan sus mandamientos.
Hoy día nosotros tenemos debates, y se lo voy a decir en un minuto, acerca del señorío de Cristo. Hay muchos que piensan de que obedecer la ley moral de Dios es ley, no es gracia. Hay algunos que creen que ser cristiano implica vivir como tú quieras. La ley ya no sirve. La ley ya no sirve. Es la teología del nuevo pacto, por ejemplo. Ellos desechan la ley moral de Dios. Hay otros que son antinomianos, están en contra de la ley, abiertamente. Ellos dicen, no estamos obligados a obedecer a Dios. Pero aquí Nehemías, cuando hace la oración, dice que ama a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿cómo una iglesia que lucha contra la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos puede salir de la ruina en que se encuentra? Es más, esas iglesias, esos pastores son los que están arruinando la iglesia del Señor. Y este versículo lo enseña así. Nehemías luego hace una confesión de pecado, es la segunda parte, por él mismo, por la casa de su padre y por todo el pueblo de Israel. Y en su confesión refiere que no había guardado sus mandamientos. Mire cómo dice él no había guardado ni toda esa nación, ni sus mandamientos, ni los estatutos, ni sus preceptos dados en la palabra de Dios. Y esta oración solamente la puede hacer uno que conoce a Dios y que se conoce a sí mismo. Uno que conoce a Dios y que se conoce a sí mismo. Hasta que no se llegue a este punto, Dios no responderá ninguna oración. Y con esto quiero decir que no basta con que nos sintamos mal por los pecados cometidos. No, eso no basta. Tampoco es suficiente sentirnos preocupados por la situación actual de la iglesia del Señor. Eso tampoco basta. Primero debemos ver a Dios como es Él, como lo vio Isaías en el templo, y luego aborrecernos nosotros mismos al no poder llegar a una santidad perfecta aquí en la tierra. Otra cosa que vemos en esa oración, hermanos, es que Nehemías no trató de justificarse él. Tampoco trató de justificar al pueblo por los pecados que él estaba confesando. Él no culpó a otros por sus propios pecados, y mucho menos culpó a Dios como lo hizo Adán en el huerto del Edén. Y esto nos enseña que Dios demanda de nosotros verdad y honestidad. Verdad y honestidad cuando nos acercamos a su trono de gracia. La tercera parte de la oración, vemos que ahora Nehemías, luego de hacer la confesión de pecados, hace una invocación para que Dios recuerde su pacto, sus promesas para con su pueblo. No sin antes recordar también las amenazas santas. Es curioso, hermanos, porque yo veo que los profetas efectivamente recordaban las promesas del Señor, pero recordaban también los pecados en que habían cometido el pueblo de Israel y aún ellos mismos. En Nehemías 1, versículos 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ahí está la amenaza. Pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esa es la promesa. ¿Y a qué promesa se refería Nehemías? La promesa, hermanos, era doble. Primero, si Israel desobedecía, serían enviados a una tierra extranjera, y eso Dios había cumplido. La segunda parte era que cuando terminaran el cautiverio, Dios los enviaría de regreso a Jerusalén. Hermanos, cuando hablamos nosotros acerca de las promesas de Dios y relacionando toda esta situación del cristianismo en nuestros corazones, nos preguntamos quizás lo siguiente: ¿estamos seguros de que Dios cumplirá sus promesas? Hoy, nosotros estamos seguros, como lo estuvo Nehemías. Si está en la Biblia, es una promesa inquebrantable que podemos mirar con toda seguridad.
Igualmente Nehemías sabía que aunque Dios no necesita nuestra ayuda, Él estaría dispuesto a usarlo a Él para su propia gloria. Por eso Pablo también nos enseña esto en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y eso es lo que debemos buscar nosotros en estos tiempos, hermanos. Si queremos hacer esa batalla, como la hizo Nehemías, tenemos que buscar en el Nuevo Testamento este consejo y ir en oración al Señor, para que perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades. Recuerden, yo una vez les había comentado acerca del pecado de Acán, el pecado oculto en una iglesia. Cuando en una iglesia hay una persona, hermanos, que vive con un pecado oculto, el Señor no nos ayuda a que avancemos juntos en todo lo que nos estamos proponiendo. Y todo lo que nos proponemos, hermanos, por la iglesia del Señor, es digno de toda batalla, es digno de toda lucha, hermanos. Por último, Nehemías hace un compromiso ahí en su oración. ¿Un compromiso de qué? De actuar. Actuar por amor a Dios, por amor a su pueblo. Pero nos preguntamos ahora, ¿el compromiso de actuar de Nehemías era de él o era de parte de Dios? ¿Por qué es que Nehemías quería actuar? ¿Era de su carne, de su corazón, de sus afectos? Las emociones lo llevaron a decir: bueno, yo quiero actuar, yo quiero hacer algo. ¿O fue movido en su corazón por Dios para que él dijese: heme aquí, envíame a mí? Bueno, la Escritura dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso vemos que lo ha cumplido aquí en Nehemías. Por eso en el versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Interesante, hermanos. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías ya daba por sentado que Dios lo iba a utilizar a él para esta tarea santa, de levantar las murallas, de reconstruir el templo y de instalar la adoración verdadera al Dios único y verdadero. Él ya lo sabía. Cuando terminó de orar, el Señor ya había puesto eso en su corazón. El Señor le respondió a él en ese momento, primero para utilizarlo a él como el instrumento, así como lo dice Pablo también en 2 de Timoteo 2, como el instrumento para toda esa buena obra. Hermanos, Nehemías no oró para que Dios enviara a alguien más. Esa no fue la oración. Él no dijo: Señor, yo tengo acá mi trabajo, soy copero, voy a orar para que tú de repente envíes por ahí en Babilonia a alguien más, a 1, 2, 10, no sé, para que ellos vayan y hagan la tarea. No. Él dijo: aquí estoy, envíame a mí. Él oró sabiendo en su corazón que Dios había prometido lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Él sabía que Artajerjes iba a decir que sí, no porque Artajerjes quisiera la reconstrucción de la ciudad, sino porque Dios iba a mover el corazón de ese rey para que haga conforme al deseo de Dios, conforme al pedido que Nehemías había hecho en la oración. Hermanos, el enemigo del Señor, ya sabemos quién es, ha lanzado desde hace unas décadas unos ataques muy duros contra el cristianismo, unos ataques contra las familias, y es nuestra responsabilidad salir al frente. Ya les he dicho, el cristianismo está en ruinas, en ruinas. Y yo me sorprendo
Me sorprendo porque a veces leo en las redes cómo al parecer se han acostumbrado a vivir en esas ruinas. Se han acostumbrado a vivir sin murallas, a vivir sin un templo, un lugar donde habite el nombre de Dios, porque así dice nuestro texto. Es un lugar que está levantado, tiene techo, tiene paredes, pero el nombre de Dios no está allí. Y no está allí porque el culto verdadero, el verdadero servicio a Dios, la verdadera predicación, la predicación urgente al Señor, está arruinada. Todo está en ruinas. Y es nuestra responsabilidad, pues, salir al frente por nosotros, por nuestra iglesia y también por las iglesias del Señor. Primero con oraciones fervientes, pero luego para reconstruir las murallas que protejan la iglesia y nuestros hogares, protejan a nuestros hijos especialmente. Que el Señor pues nos ayude en este estudio, hermanos, y seamos como Nehemías, involucrándonos en el compromiso serio que otros han abandonado. Que digamos todos y cada uno de nosotros: heme aquí, envíame a mí. Amén, hermanos. Vamos a orar.